¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que va a haber un flujo. Cualquier ley que tenga un flujo es que para que haya un flujo de un punto A a un punto B, va a haber un flujo un flujo va a estar medido por la diferencia entre dos presiones, ¿correcto? Siendo la presión 1 mayor que la presión 2 para que pueda ejercerse el movimiento de ese líquido, ¿correcto? Es lo mismo para la sangre. Entonces, en el caso del movimiento, la presión que está acá, la presión 1, es la presión, es la presión media de llenado venoso. Esa presión promedio de llenado venoso tiene que ganarle a una presión que es donde va a llegar. ¿Cuál es la presión que va a llegar? La presión venosa central. Entonces, la presión venosa de acá tiene que ganarle a esta para que se ejecute lo que se conoce como el retorno venoso. Si no hay una diferencia de presiones clara, no vamos a poder ejercer un retorno venoso correcto, ¿entienden? Entonces, hay factores. Entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que nos conviene acá? Que si tú tienes un aumento de la presión venosa central, ¿va a ser más fácil o más difícil que se ejecute el retorno? Más difícil, porque esta presión es la presión número 2. Si la presión número 2 llegara a superar a la presión que empuja, ya esta sería una presión que sería más y el flujo ya no podría seguir en este sentido. Pero no siempre se cumple. Ahorita les voy a mostrar una condición, por ejemplo, un par de condiciones. Acá nosotros tenemos un aumento, situaciones que aumentan la presión venosa central. ¿Qué situaciones que aumentan la presión venosa central? El primero es el llamado aumento de volemia. El aumento de volemia. ¿Cuándo aumentas la volemia? Te conectas una vía a la vena y en la vena te infundes cloruro de sodio, por ejemplo. Ahora hay más líquido que va a llegar a tus venas y por ende más líquido que va a llegar a tu aurícula derecha. Cuando llegue más líquido a tu aurícula derecha por el aumento del retorno venoso, se va a activar un reflejo bien conocido. ¿Cómo se llama ese reflejo? Estaba en su paso. El reflejo de Bainbridge. El reflejo de Bainbridge es un aumento de la frecuencia cardíaca producto de que ha llegado un aumento de retorno venoso en la aurícula derecha. Y la distensión de las paredes de la aurícula derecha disminuye lo que se conoce como el tono parasimpático. Y el tono parasimpático normalmente te genera bradicardia. Si nosotros inhibimos al tono parasimpático por el reflejo de Bainbridge, lo que vamos a hacer es que aumente el tono simpático, o sea, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Bien. Entonces acá en el aumento de la volemia, nosotros vamos a tener un mayor aumento de la PVC, pero también vas a tener un aumento de retorno venoso porque vas a tener más sangre que llegue. Si tienes más sangre que llega, más PVC te da, ¿correcto? Porque hay más presión, porque hay más líquido que distiende las paredes, ¿entiendes? Bien. Acá, otra cosa que te va a aumentar la volemia, les digo que te va a aumentar la PVC, va a ser la llamada vasoconstricción, pero ¿quién? Venosa. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción venosa, acá nosotros tenemos, esta es la vena, estas son las venas de tu pie, por ejemplo. Acá nosotros tenemos que las venas son los llamados vasos de capacitancia. Los vasos de capacitancia se almacenan demasiado volumen. Si almacenan demasiado volumen, ahora esto de acá actúa como reservorio de sangre. Por lo tanto, más sangre se quedaría estancada aquí, si se dilataran. Pero ¿qué pasa? Si tú usas constricción, los vasos vuelven a un diámetro más pequeño y ahora la sangre no le queda de otra que aumentar para arriba, ¿correcto? Entonces, más retorno venoso, aumentas también la PVC, porque ahora aumentas la cantidad de sangre que llegará a la aurícula derecha. La siguiente, la llamada bomba muscular. La bomba muscular es muy útil, ¿por qué? Porque acá, a través de la contracción de estos músculos de las piernas, vamos a generar ondas pulsátiles que empujen la sangre de nuevo hacia arriba. Por lo tanto, eso también va a aumentar la sangre que llega al ventrículo y aumentará la PVC, ¿correcto? Bien. La siguiente. ¿Y las válvulas? ¿Qué válvulas? Las de... El sistema valvular también, pero más que nada esto. La bomba muscular, ¿qué más? La expiración forzada. La expiración forzada, en el caso de la expiración forzada, ¿qué va a pasar? En el caso de la expiración forzada, la presión intratorácica va a hacerse positiva. Si se hace positiva, empezará a comprimir estructuras del fondo. Entonces, podría incluso hacer que se compriman las estructuras auriculares. Si se comprimen las estructuras auriculares por aumento de resistencia, aumentará por disminución del espacio y compresión de las paredes, aumentará lo que es la presión venosa central, ¿correcto? Ya finalmente nos falta una más otra vez. La zona muscular.
Ah, ya. Y finalmente, una patológica, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué va a darme aumento de la PVC? Miren acá, la insuficiencia cardíaca radica en que yo tengo una falla de bomba. Significa que tengo acá que tanto puede ser tanto de derecha como izquierda, no puedo bombear bien en el sentido que debería dotar la sangre al ventrículo. Si yo no bombeo bien, ¿hacia dónde se dirige? De manera retrógrada. ¿Correcto? De manera retrógrada. Si se dirige de manera retrógrada, lo que va a pasar es que voy a tener mayor acumulación de sangre aquí. Si yo tengo mayor acumulación de sangre aquí, aumento la PVC. Pero ahora ya no hay tan buen retorno venoso porque ahora la sangre está llena acá y no la puedo botar y no puede entrar más, ¿correcto? Bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca aumenta la PVC porque no puede bombearse todo y al final se regurgita, se regresa. ¿Entienden? Bien. Situaciones que me van a disminuir la PVC. ¿Qué situaciones? ¿Qué les pasa? Disminución de la PVC, correcto, ¿no? Entonces. Uno. ¿Tienes uno? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, por ejemplo, ¿qué situación disminuirá la PVC? La disminución de la volemia. ¿Cuándo te puede dar disminución de la volemia? Cuando hay hemorragia. Si tú pierdes sangre, menos sangre tienes, menos sangre llega, menos PVC. ¿Correcto? Siguiente. Vasodilatación venosa, casi los opuestos, ¿correcto? Vasodilatación venosa. La siguiente es la llamada inspiración profunda. ¿Por qué inspiración profunda, dirán ustedes? Porque todo se relaciona con la llamada presión intratorácica. La presión intratorácica rige el tema de las expansiones volúmicas, principalmente el sistema pulmonar, pero esa presión intratorácica también se transmite a lo largo de las paredes. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión intratorácica va a generar una cosa que se coteja con la llamada ley de Boyle. La ley de Boyle establece el llamado pavito. Presión 1 por volumen 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2. Ahora, la presión 1 y la presión 2 van a ser la presión venosa central. El volumen 1 y el volumen 2 van a ser el volumen en la aurícula derecha, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente tengo que a una presión venosa central, tengo un volumen tal y tengo una presión venosa tal. Imaginemos que el volumen es alto, la presión venosa es alta y el volumen es bajo, porque tengo un volumen aquí, ¿correcto? Tengo un volumen X. Ahora, durante la inspiración profunda, la presión intratorácica se va a volver más negativa, va a generar una presión de succión y expansión. Por lo tanto, el volumen 2 con respecto al volumen 1 de la aurícula derecha, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Mayor, se expandió el volumen. Entonces, este volumen 2 ahora ha aumentado. Si yo quiero que la relación se siga manteniendo igual, ¿qué le debe pasar a la presión venosa central? Disminuir. Por eso es que hay una expansión de volumen a costa de una disminución transitoria de la llamada PVC, ¿correcto? Y eso permite, ¿qué cosa? Si disminuye la PVC y esta presión media de llenado sigue, ¿qué va a pasar? Aumento el retorno venoso, ¿correcto? Entonces acá disminuye la PVC y aumenta el llamado retorno venoso, correcto. Luego, inspiración, vasoconstricción, vasoconstricción, aumento de volemia, insuficiencia. Hay una más que disminuye la PVC. ¿Isquemia?